Ya. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es José García. Yo soy académico de la Universidad Católica de Valparaíso y particularmente de la Escuela de Construcción. A mí me toca dictar distintos tipos de asignaturas, por ejemplo, temas de métodos numéricos, temas de transformación digital aplicados a la construcción. Yo de profesión soy bioquímico y matemático, y la verdad que me he desempeñado en distintas áreas, tanto a nivel de la industria como a nivel académico, con todo el tema de aplicar inteligencia artificial, de utilizar los datos para poder generar de alguna forma, resolver algún problema concreto o generar alguna mejora respecto de distintas situaciones que se plantean en la industria o en las ciudades. Entonces yo les traigo acá cuatro ejemplos que me ha tocado trabajar a mí, bien cotidianos, digamos, donde se aplican técnicas de inteligencia artificial y de Big Data para poder abordar ciertas preguntas. Entonces, el primero que yo les traigo es un ejemplo de un análisis que nos tocó hacer. Esto siempre hay que ver que es difícil un proyecto de este tipo que sea una sola persona. Normalmente va a ser un grupo de personas que van a ir interactuando. Entonces, uno normalmente va a hablar como grupo, no como una persona, porque es el grupo, digamos, el que desarrolla esta solución. Y como grupo, en ese tiempo me tocó trabajar a mí en todo un tema de movilidad eh, de la ciudad a través del análisis de la red de celulares. Nosotros con nuestro celular eh, podemos ir, de alguna forma se van registrando, entre comillas, anonimizados, eh, distintos eventos que nosotros vamos ejecutando, y esos eventos se pueden analizar como grupo. Siempre hay que pensar que esto se hace anonimizado. Y una pregunta inicial que a alguien se le ocurrió por ahí es si es que esta información podía ser útil para analizar la movilidad de las ciudades. Y fue una pregunta súper general, y normalmente todo este tema de ciencia de datos, de inteligencia artificial, a veces nace con estas preguntas generales, y uno no sabe lo que va a obtener. Entonces, ahí nuestro primer desafío, en realidad más que de inteligencia artificial, fue un tema de volúmenes masivos de datos, porque este análisis de la red celular, para que ustedes tengan en consideración, consideraba el análisis de alrededor de 7.000 millones de registros diarios. Y como buena prueba inicial, como prueba de concepto o un análisis exploratorio, nosotros quisimos primero plantear preguntas súper simples a este conjunto de datos, porque era difícil de analizar y no sabíamos lo que íbamos a obtener. Entonces, una primera pregunta fue si éramos capaces, al analizar estos datos, de poder distinguir dónde trabajaban las personas y dónde dormían las personas, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar los datos, a explorarlos, y después de lograr ciertas visualizaciones y ciertos algoritmos que desarrollamos, fuimos capaces de obtener este resultado que ustedes están viendo aquí en la pantalla, donde en este caso fue para la región metropolitana. A la izquierda, las personas dormían como grupos, ¿cierto? Cada circulito representa un grupo de personas. Mientras el círculo es más grande, quiere decir que hay más personas. Al círculo más pequeño, quiere decir que hay menos personas. Y a la derecha, esto parece trivial al principio, uno, el que conoce Santiago diría, ah, pero sí, esto es obvio que va a ser así, ¿no es cierto? Que desde la periferia se van a empezar a mover hacia la parte central de Santiago, que básicamente son las comunas de Santiago Centro, Providencia y Las Condes. Sin embargo, este análisis nosotros lo podíamos hacer en forma automática y con los datos, no era una intuición. Y ese fue el punto de partida. Normalmente todo este tipo de proyectos van a tener un punto de partida que nosotros lo vamos a llamar un mínimo viable. Una prueba de conceptos chiquitita donde podamos responder alguna pregunta que a lo mejor al principio es trivial. Pero ¿qué pasó? Cuando fuimos capaces de responder desde los datos esta pregunta,
aparecieron nuevas preguntas que eran un poquito más interesantes y no tan evidentes. Como por ejemplo, nos preguntaron mucho, ¿qué pasaría si a través de estos mismos análisis éramos capaces ahora de determinar, por ejemplo, cuando por decir algo, el metro sufría un desperfecto, si podíamos estimar la movilidad de las personas en ese momento? Y eso era súper interesante porque se podía de alguna forma mitigar el efecto de tener un desperfecto en el metro a través de buses. Y si ellos podían entender cómo era esta movilidad, de alguna forma podían gestionar cantidad de buses y hacia dónde tenían que ir estos buses para poder trasladar a las personas de mejor forma. Otra pregunta interesante que apareció, esto dentro de las conversas de grupo, una vez que presentamos estos resultados, fue si éramos capaces a través de estos análisis responder, por ejemplo, qué tan factible era construir una carretera para un tramo o qué tan factible es poner un tren, por ejemplo, que una dos sectores. Y eso usualmente se hace o se hacía a través de encuestas para entender las personas, cómo era la movilidad de las personas. Entonces empezamos a trabajar este tipo de preguntas y empezamos primero a generar visualizaciones un poquito más sofisticadas, como esta que aparece acá, que es una matriz de correlación, donde estamos viendo, por ejemplo, acá comunas de Santiago y entendiendo qué comunas tienen mayor movilidad entre ellas. Por ejemplo, acá aparece una súper fuerte, Vitacura con Las Condes, ¿no es cierto? Acá aparece otra, Pirque con Puente Alto, son comunas cercanas en general. Por ejemplo, acá hay otras Cerrillos con Maipú. Entonces, uno a través de estas visualizaciones puede empezar a entender y a profundizar las preguntas, porque ¿qué pasa? Teníamos datos para un día, pero también teníamos datos para muchos días. Y en todo este proceso de comprensión, digamos, de ir mostrando resultados y ir hablando con los especialistas, los que venían con las preguntas de negocio, se empezó ya en una segunda etapa a desarrollar una aplicación ya un poquito más robusta, ya no simplemente una consulta, una estructura, y aparecieron cosas como estas, donde, por ejemplo, acá tratamos de resolver justamente la pregunta de cómo era la movilidad entre zonas de, de una ciudad, para ver si convenía poner, por ejemplo, un tren, si podía convenir poner una carretera o un recorrido de buses, y entender cómo es esta movilidad, por ejemplo, un fin de semana, una semana, en los periodos de verano, periodos de invierno, ¿no es cierto? Entonces, estas preguntas que usualmente se respondían a través de encuestas, que usualmente no era factible hacer muchas encuestas porque por un lado tiene un costo económico importante y por otro lado después hay que procesarlas, lo podíamos hacer con muchos datos, ¿vale? Y acá en esta segunda etapa se desarrolló una aplicación que justamente tenía ese objetivo. Por ejemplo, acá estamos viendo La Serena Coquimbo y acá nosotros podíamos generar consultas, ¿no es cierto? Donde podíamos distinguir periodos, ventanas en las cuales queríamos consultar. Por ejemplo, a lo mejor queríamos consultar solamente los días laborales o los fines de semana para poder entender en un rango que podría haber sido invierno, verano, otoño, ¿no es cierto? Y haber seleccionado a qué zonas. Por lo tanto, este ejemplo que desde el punto de vista técnico, la primera dificultad fue el volumen masivo de los datos y la segunda dificultad ya los algoritmos que nos permitían de alguna forma entender la movilidad de las personas. Etapa a etapa se fue desarrollando en una aplicación que finalmente permitió responder de alguna forma preguntas que eran bastante más profundas que los primeros análisis que vimos, como por ejemplo la movilidad entre zonas, esta movilidad si es semana, fin de semana, vacaciones, no vacaciones, ¿no es cierto? Y partiendo desde algo muy simple, desde algo muy básico, uno va iterativamente desarrollando esto, mostrando los resultados al grupo de trabajo y finalmente generando
una aplicación que tiene un valor concreto, en este caso en la movilidad de las personas en una ciudad. Un segundo caso que les quería mostrar está relacionado con temas de construcción sustentable. Aquí hay algunos indicadores. Eh, Toda la parte de construcción tiene un tema súper importante en todo el tema económico y desarrollo social, ¿no es cierto? Todo el desarrollo, por ejemplo, de carreteras, todo el desarrollo de puentes, involucran gran cantidad de inversión económica por un lado, y por otro lado también tiene todo un tema relevante de conectividad del país y también eh, temas de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, estas infraestructuras, por lo mismo, digamos, influyen fuertemente en la actividad económica, ¿no es cierto?, el crecimiento y el empleo. Sin embargo, una de las cosas que ocurre con esta estructura, que muchas veces no necesariamente están hechas de la manera más sustentable posible. Por ejemplo, cuando uno ocupa hormigón, para la fabricación del hormigón, se consume bajo ciertas condiciones para poder fabricarlo, se emite gran cantidad de, por ejemplo, dióxido de carbono, o se genera un consumo alto de energía. Entonces, ahí aparecen preguntas interesantes. ¿Podemos hacer un diseño sustentable que tenga, digamos, un costo relativamente normal o bajo, pero también sea bajo desde el punto de vista de las emisiones de CO2 o del consumo energético, y que por otro lado cumpla con todas las normativas impuestas por cada uno de los países? Entonces, confluye un montón de condiciones, ¿no es cierto? Quiero una condición que sea de costo mínimo, por un lado, pero que emita también poco dióxido de carbono y consuma poca energía. Entonces, hay un área que tiene que ver con la inteligencia artificial que involucra temas de optimización, ¿ok? Y particularmente existe un conjunto de de algoritmos que justamente van en esa línea, que son algoritmos que se basan muchas veces en principios generales, como por ejemplo algoritmos genéticos, como por ejemplo eh, algoritmos de enjambre, donde se toma cómo se mueven las hormigas y se trata de entender cómo logran ellas un objetivo para eso plasmarlo en algún algoritmo que nos permita resolver este tipo de problemas. ¿Por qué se requiere esa sofisticación? Porque usualmente este tipo de problemas tiene gran cantidad de variables. Cuando uno diseña, por ejemplo, un puente, son una serie de variables que tiene que considerar y una serie de materiales. Entonces, la cantidad de combinaciones que existen son muy grandes y por lo tanto es un problema difícil de resolver. Por ejemplo, aquí vemos que nosotros podemos estimar por cada tipo de material el costo del material y las emisiones de CO2 que significa la construcción de ese material. Entonces podemos, a través de este tipo de técnicas, eh, optimizar eh, este diseño, pero optimizarlo desde un punto de vista sustentable, que no solo sea el costo, sino que también las emisiones que queremos disminuir, ¿vale? Y para eso se desarrolla toda una línea. De hecho, por ejemplo, acá les muestro el caso de un muro, ¿no es cierto? La construcción de un muro de hormigón o con estructuras de concreto. Y aquí, por ejemplo, distintas variables que se utilizan para el diseño. Y estas variables pueden ir cambiando, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá estamos mostrando que la variable podría irse moviendo cada 5 centímetros. ¿Cuál es la que mejor me conviene elegir a mí para que mi diseño sea, por un lado, confiable, cumpla las restricciones del sistema, pero a un mínimo costo y a una mínima cantidad de emisiones de CO2, o sea, que también el diseño sea sustentable? Y acá mostrar que todo este conjunto de problemas, digamos, se pueden abordar con este tipo de técnicas de optimización, que se llaman técnicas metaheurísticas, ¿no es cierto? Y entre los ejemplos importantes que tenemos, algoritmos genéticos,
Simulate Annealing, Taboo Search, por ejemplo, Particle Swarm Optimization y Ant Colony, ¿no es cierto? Son ejemplos, hay muchos más, que nos permiten, desde principios generales, tratar de abordar estos problemas de optimización. Y aquí mostrarle algunos resultados que me ha tocado desarrollar a mí, por ejemplo, en este caso, en la optimización de un muro, ¿no es cierto? Donde estamos mirando distintas variables y nos damos cuenta que hay variables que se mantienen fijas, por ejemplo, estas que están cerquita al 1, prácticamente no varían en temas de optimización de CO2 y optimización de costos, ¿no es cierto? Por lo tanto, pareciera que no hay un impacto importante en esta variable en términos de costo y optimización de, de emisiones de CO2, pero hay otro grupo de variables que sí varían mucho. Si yo quiero enfocar más en la optimización de CO2, la variable cambia. Si quiero enfocarlo más en la optimización de costos, tengo que ocupar otros parámetros. Entonces, uno a través de estos algoritmos, que son parte de todo este mundo de inteligencia artificial, es capaz de poder resolver estos problemas complejos y poder dar respuesta, digamos, y en conjunto con los especialistas que hacen el diseño de esta estructura, tratar de encontrar cuál es la mejor condición para, en este caso, ser sustentable, ¿vale? Un tercer ejemplo que les traía, que también es bien atingente a nuestro país, tiene que ver con la minería. La minería tiene desafíos súper importantes, la minería de cobre principalmente, a nivel de eficiencia de su operación. Podemos ser eficientes energéticamente, podemos ser eficientes operacionalmente. Y aquí mostrarle un caso concreto. Si que no saben, no se ubican mucho del proceso minero, aquí vamos a explicar. El proceso minero se divide en dos grandes grupos. Tenemos la mina, donde se extrae el material, se fractura, se fragmenta para cierto tamaño, ¿no es cierto? A través de explosivos, después vienen, bueno, primero perforadoras, después toda la parte de explosivos, después toda la parte de, de recuperación del material y transporte. Y una vez que eso se ejecuta en la mina, el otro proceso importante tiene que ver con la planta, donde ese material que al principio viene en piedras y que viene no solo cobre, sino que viene cobre con otros minerales o residuos, tiene que ser separado y concentrado. La idea es eso que viene en piedra, yo después poder llevarlo también a, a una pulpa, pero que tenga una concentración de cobre más alta. Y eso se hace en el segundo proceso que tiene que ver con la planta, ¿ok? Y en esta planta también ocurren varios procesos. Un primer proceso que ocurre es el proceso de chancado, donde esta roca que viene de cierto tamaño se fractura y se obtiene un tamaño más pequeño, ¿no es cierto? Entonces viene este proceso de chancado, donde se consume energía, y probablemente este proceso de chancado, dependiendo de la planta, el diseño de su planta, puede tener varios niveles, chancado primario, chancado secundario, y después del proceso de chancado viene todo un proceso, un tema de molienda, ¿ok? Entonces, en este proceso de molienda se genera una pulpa, o sea, en realidad es como un polvo que se va a generar, se empezaba a moler, hay distintos tipos de molinos, bolas, barras, y en este proceso molienda también se consume grandes cantidades de energía. Entonces, una de las preguntas que salieron, y todos estos procesos están, por un lado, con sistemas de expertos y con sensores, por lo tanto tenemos muchos datos. Y una de las preguntas que se tenía es si en este proceso nosotros podíamos generar algún tipo de eficiencia primero energética. Esa fue la primera pregunta que resultó. Y a través del análisis de los datos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, empezamos a ver que efectivamente para ciertas plantas, si tomábamos sus datos, empezábamos a encontrar que habían prácticas operacionales distintas para un mismo tipo de material y que algunas prácticas eran bastante más eficientes que otras en el tema de eficiencia energética. Todo esto lo hicimos con análisis, en este caso se llama un análisis de agrupación, ¿no es cierto? A través de clustering, formando clúster, nosotros generamos grupos
y de esos grupos distinguimos cuáles eran los más eficientes y los que no tenían una eficiencia adecuada. Y ese proceso se empezó a enriquecer. Fuimos trabajando con el grupo de personas, digamos, encargados de la planta, eh, y empezamos a entender con mayor profundidad. Lo hicimos para chancado, pero también lo hicimos para molienda. Encontramos que, por ejemplo, se podían reducir de manera importante costos energéticos, incluso en promedio un 10% mensual de la planta que nos tocó analizar. Y ese proceso, nuevamente, que se fue haciendo en forma iterativa, fue creciendo, ¿no es cierto? Partimos simplemente desde un análisis de datos, aplicando estas técnicas de clustering, pero después fuimos capaces de construir todo un dashboard para que los operadores pudieran tomar las decisiones en términos de lo que nosotros les entregábamos, que de alguna forma las conclusiones que nosotros sacábamos con los algoritmos sirvieran para que los operadores y los administradores de la planta tomaran tomaran sus decisiones soportados en la aplicación que automatizaba todo este proceso. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo de cómo nosotros íbamos mostrando los hallazgos que habíamos hecho a través de los datos en la aplicación. Aquí, por ejemplo, distinguíamos los distintos grupos, ¿no es cierto? Desde el más eficiente, que era el verde, el menos eficiente, que era el rojo, el naranjo estaba mediano, igual que el amarillo, ¿no es cierto? Y éramos capaces de entregarles a los operadores y a los administradores los rangos de datos para que ellos pudieran tomar sus decisiones manteniéndose idealmente en el grupo verde, ¿vale? Entonces, nuevamente, un proceso que partió desde un análisis muy básico de datos, de una conceptualización, de ir profundizando las preguntas, se fue desarrollando iterativamente hasta lograr una aplicación en la cual los operadores, en este caso, eran capaces de eh, tomar sus decisiones y poder hacer esta eficiencia operacional. Contarles un poquito más que esto que partió en forma energética, después se extendió. Después de la parte de molienda viene otro proceso que se llama flotación. Y en ese proceso nos dimos cuenta que en realidad era mucho mejor hacer la eficiencia completa, no solo a la molienda, sino que a la molienda flotación. Y ahí surgió otro conjunto de análisis que nos permitió ir profundizando y mejorando, digamos, los análisis iniciales, ¿vale? Y todo manteniendo metodológicamente este proceso iterativo. Y el último ejemplo que les tenía para contar, que viene desde, este ejemplo viene del agro, es el uso, por ejemplo, acá de técnicas, en este caso en particular, fueron técnicas de visión computacional, ¿no es cierto?, para la detección de plagas. En Chile nosotros tenemos una problemática con una polilla que se llama Lobesia botrana, que afecta a la uva, ¿no es cierto? Normalmente se ubica entre la sexta y séptima región, y también afecta a arándanos. Entonces, ¿qué pasaba? Inicialmente este proceso se hacía en forma manual, pero la cantidad de trampas que tenían que poner para poder hacer el seguimiento de la plaga era tan grande que hacerlo en forma manual eh, se hacía muy difícil toda la parte de procesamiento de estos datos. Entonces surgió una idea de poder utilizar, por ejemplo, técnicas de visión computacional, donde uno, a través de un celular, podría ir y sacarle una foto, como la que estamos viendo acá, a la trampa, y que posteriormente, a través de un algoritmo, ¿no es cierto?, nos permitiera segmentar, o sea, distinguir las polillas del resto, y este grupo que era polillas, poder contarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué gracia tenía eso? Resolvíamos nuevamente un problema súper concreto. ¿Cómo podemos hacer en forma automática y en forma más eficiente, en este caso, el conteo de polillas en las distintas trampas eh, que se iban instalando? Y aquí ven dos ejemplos, ¿no es cierto? Donde lo que se ve en general marcado en amarillo son las polillas y el resto es, digamos, la trampa o accesorios de la trampa. Si se dan cuenta, también hay condiciones de error. En este caso, este algoritmo igual presentaba algunos errores, lo cual es usual. Todos los algoritmos que nosotros vamos a construir en este tema de inteligencia artificial no van a ser perfectos. Siempre van a tener un factor de error. ¿Qué importa en este caso? Importa si este error
de alguna forma es tolerable para el problema que yo estoy resolviendo, ¿vale? Entonces, estos cuatro ejemplos, inspirados en datos y en algoritmos de inteligencia artificial, los puse como ejemplos de distintas industrias donde nosotros pudimos generar valor a través del uso de estas técnicas a problemas bien concretos. Agradecer la atención prestada y muchas gracias por todo.